¿Alguna vez te has despertado lleno de preocupaciones, sintiendo que el Señor está lejos de ti? El pastor Andrew Bronson pasó 2 años en una prisión turca y así mismo se sentía. Dice que se despertaba todos los días con miedo, con dolor y con ansiedad, y comenzaba la batalla. Está bien, Dios, quiero aceptar mi misión. Si mi misión es estar en prisión ahora, dame resistencia y ayúdame a perseverar. Me esforzaba todo el día haciendo varias cosas. Una de ellas era danzar. También hacía otras cosas, hasta que al final del día, generalmente por la noche, llegaba a un punto en el que podía entregarme y eso me llevaba al nivel más profundo de paz que logré experimentar en prisión. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos nuevamente al programa de radio La Voz de los Mártires. La semana pasada comenzamos nuestra conversación con el pastor Andrew Bronson, quien estuvo encarcelado durante 2 años en Turquía. Él es el autor del libro El Rehén de Dios. Andrew, bienvenido de nuevo a La Voz de los Mártires. Gracias a ti, Todd. La semana pasada hablamos un poco de cómo conseguiste los libros del pastor Wurmbrand en la cárcel, de cómo comenzaste a leer sobre su vida. Pero háblanos de la inspiración para danzar. Bueno, en mi primer periodo en prisión estaba muy quebrantado. No quiero que mi historia sea una historia llena de oscuridad, de silencio de Dios y solo de lucha, aunque eso estuvo muy presente durante toda mi estancia en prisión. Definitivamente también hubo un proceso de reconstrucción. Pienso en mi primer periodo en la cárcel como un periodo de quebrantamiento en el que luego comencé a cooperar con la gracia de Dios de una manera diferente y eso me puso en una trayectoria ascendente. En consecuencia, una de esas cosas fue, y creo que ya hablé de haber tomado la decisión con mi voluntad de decir voy a ser fiel, sea lo que hagas o dejes de hacer, te voy a seguir. Así que después de tomar esa decisión, vinieron una serie de cosas que hacía a voluntad, con la determinación de enfocarme en Dios. Una de esas cosas surgió porque leí que Richard Wurmbrand dijo que estando en una celda de aislamiento, recordó los versículos de Lucas donde Jesús dijo, bienaventurados. Lo citaré más bien de Mateo. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Así que Wurmbrand tomó esto como un mandamiento y dijo, voy a regocijarme. Entonces empezó a dar saltos y a danzar como un loco durante un rato. No sé si continuó haciéndolo durante todo su encarcelamiento, pero al menos en ese momento lo hizo durante todo un periodo de tiempo. Esto me inspiró mucho, pero también me condenó porque pensé que durante el tiempo que había estado en prisión no había tenido sentido de gozo. Este mandato dice que si soy perseguido, debo regocijarme, debo estar extremadamente gozoso. Decidí que haría lo que había hecho Wurmbrand y lo haría como una disciplina, no a partir de algún sentimiento porque no sentía felicidad, ni alegría, ni gozo. Me dije que era cuestión de obedecer las palabras de Jesús y tener esa perspectiva. Comencé a dedicar 5 minutos todos los días y empezaba diciendo, me arrepiento porque no he estado gozoso, porque me mandaste a estar alegre. Lo siento, me arrepiento. Por favor, perdóname. Y ahora voy a realizar un acto de gozo. No lo siento, pero mira mi acción. Este es un paso de obediencia en el que digo, desde mi voluntad, que me voy a regocijar.
voy a estar feliz ante ti en estas terribles circunstancias. Estoy separado de mi esposa e hijos. No conozco el futuro ni lo que me va a pasar y estoy aislado y en prisión, pero me voy a regocijar. Así es. Luego comenzaba a danzar y saltar. No danzaba muy bien, pero saltaba, brincaba, bailaba delante de Dios todos los días como disciplina y cantaba aquellos versículos. Daba brincos durante unos 5 minutos, saltando sin sentir nada y solo diciendo: declaro que estoy haciendo esto por Jesús. Sufro por Jesús. Lo que estoy haciendo traerá recompensa. Quiero ser obediente y que esto cuente como si fuese realmente gozo. Amén. Mira, es interesante. Y la semana pasada hablábamos un poco sobre esto, sobre los actos de la voluntad. En el libro se habla de, tú hablas del yo elijo. Así es. Yo tomo una decisión. Este es un acto de mi voluntad. Una de las cosas sobre las que has escrito y hablado es guardar bajo llave algunas de las preguntas y frustraciones que tenías. Habla un poco sobre eso, de simplemente decir: está bien, no voy a ocuparme de esta pregunta. No voy a lidiar con esta frustración en este momento. Ha quedado bajo llave. Hablaremos de eso más tarde. Quiero mencionar lo de las acciones de la voluntad, porque sí, tenemos una opción. Incluso si es una opción limitada o una muy, muy difícil, tenemos opción. Puede ser un paso muy pequeño que tenemos que dar. La pregunta es si me estoy acercando a Dios o si me estoy alejando de Él. Así es. Es un posicionamiento muy básico que determinamos en nuestra elección. Tenía muchas preguntas y dudas y descubrí que estaban sofocando mi relación con Dios. Noreen llegaba y me decía la verdad y yo decía: sí, pero... o leía la Biblia y decía: bien, sí, pero... Era mi corazón hablando, ya que estaba cargado de agravios, preguntas y dudas sin respuesta. Leí sobre Dan Bauman, quien había vivido una decepción de la que habla en su libro. Él se sentía ofendido con Dios y no lo entendía. En cierto momento, simplemente guardó con llave aquello en una caja mental que imaginó. Entonces dije: tengo que hacer eso. Mi caja es diferente a la de Dan. Imaginé que la abría y me visualicé poniendo cada pregunta, cada duda y todo lo que había dicho sobre el carácter de Dios que estaba mal, y luego giré la manija y quedó cerrada. Entonces dije: Dios, tú puedes abrirla y yo puedo abrirla, nadie más puede abrirla. Puedes abrirla en cualquier momento si quieres sacar las cosas que hay dentro, tratar con ellas y responderlas de alguna manera. Pero yo tomo la decisión de no abrir esa puerta. No lo haré porque no necesito respuestas para tener una relación contigo. Así es. En realidad, eso fue clave porque todavía tenía preguntas y dudas, pero me dije que ya no las tomaría en cuenta. Cuando llegaban, las desvanecía. Cada vez que aparecía alguna de aquellas dudas y preguntas, le decía: no, te quedas en la caja. Están encerradas bajo llave en la caja. Mira, eso cambió las cosas. Todavía estaba en las mismas circunstancias, pero mi corazón se abrió para poder comenzar a recibir nuevamente. Y también hizo que mi corazón se ablandara y se suavizara hacia Dios. Uh-huh. No todas mis preguntas fueron contestadas y aún no tienen respuesta, pero puedo decirte que mi corazón es sensible a Dios. Claro. Uno de los pasos más importantes fue el dejar de sentirme agraviado. Cuando no entendemos las cosas y son difíciles, es muy fácil ofenderse con Dios y eso endurece el corazón, se enfría. Uh-huh. Andrew, cuéntanos cómo eran tus días en prisión. Sé que has hablado de que por las mañanas era una lucha. Otro día. Todavía estoy en prisión. Luego, casi diariamente reconstruías tu fe y tomabas esas decisiones conscientes. No voy a dudar. Voy a confiar.
Cuéntanos cómo te iba en el día a día. Bueno, esto sucedió sobre todo en la segunda mitad de mi encarcelamiento. Un punto de inflexión importante fue cuando el gobierno turco aumentó los cargos en mi contra, de tal manera que la pena automáticamente por esos cargos era de 3 cadenas perpetuas. ¡Wow! Me había estado presionando a mí mismo con lo de la voluntad, tratando de disciplinarme para buscar a Dios todos los días. Pero aquella noticia me hundió totalmente, Claro. porque pensé que nunca volvería a ver a mis hijos, que nunca volvería a estar con mi esposa. Pues aquello hizo que me desplomara. Pero un par de semanas después escribí una canción. Simplemente comencé a expresar mi dolor y mis sentimientos hacia Dios. Y lo que empezó a fluir fue: eres digno de todo lo mío. De todo este dolor, esta pena, del aislamiento por el que estoy pasando, de esta terrible pérdida que estoy sintiendo, ahora que muy bien podría pasar el resto de mi vida marchitándome en una prisión turca. Eres digno, Jesús. Eres digno de todo. Amén. Era el canto de mi corazón y era solo para Dios. Quiero en ese día ser digno de presentarme delante de ti sin remordimientos por la cobardía de haber dejado cosas sin hacer. Escucharte decir: bien hecho, mi fiel amigo, ahora entra. Esta es tu recompensa. Jesús, mi gozo, tú eres el galardón por el que corro. Me concentré en decir que quería ser digno de presentarme ante Él sin remordimientos, pues aquello significaba que necesitaba aceptar la misión que Él tenía para mí. Podría presentarme delante de Jesús y Él podría decirme: Andrew, había cosas que quería lograr a través tuyo, pero por cobardía huiste de ellas. Si alguien me hubiera abierto la puerta de la prisión en los primeros 8 o 9 meses que estuve allí, hubiera salido corriendo. Incluso si Dios me hubiera estado diciendo: Andrew, esta es tu misión, hubiese hecho lo que hizo Jonás. Pero en ese segundo periodo estaba llegando al punto en que estaba listo para decir: Dios, si esta es la misión que tienes para mí, no quiero perdérmela. No quiero presentarme ante ti con remordimientos y que me digas: Andrew, había una herencia preparada para ti. Había algo que se suponía que debías alcanzar para mi reino y no lo hiciste. Sin lugar a dudas, me arrepentiría. Así que comencé a luchar todos los días diciendo: Dios, quiero aceptar mi misión. Quiero perseguir tus propósitos y no los míos. Mi propósito es salir de prisión, pero ¿y si tu propósito es el que yo esté aquí porque quieres usar esta situación de alguna manera? Comencé a esforzarme todos los días y me despertaba por la mañana con miedo y con dolor y con ansiedad y comenzaba la batalla. Está bien, Dios, quiero aceptar mi misión. Si mi misión es estar en prisión ahora, dame resistencia, ayúdame a perseverar. Me esforzaba todo el día haciendo varias cosas. Una de ellas era danzar, también hacía otras cosas hasta que al final del día llegaba a un punto en el que podía entregarme. Y eso me llevaba al nivel más profundo de paz que logré experimentar en prisión. Luego me despertaba por la mañana con el mismo miedo, ansiedad y dolor. Tenía que empezar aquella lucha de nuevo. Así, pues la victoria del día anterior no se trasladaba al día siguiente. La batalla comenzaba de nuevo para poder llegar al punto de rendirme y aceptar mi misión. Con el tiempo, los logros de ese esfuerzo tomaron una trayectoria ascendente, pero aún así era difícil. Sin embargo, fue en eso en lo que terminé enfocándome. Entonces, después de que comenzó el juicio, llegaste a un punto en el que te sentiste frustrado. Sentías ansiedad, sentías frustración, pero cuando abriste la boca, lo que salió fue: te amo, Jesús. No dijiste: estoy enojado contigo. ¿Por qué dejaste que esto sucediera? Sino:
Te amo, Jesús. ¿Por qué fue esto un punto de inflexión tan significativo? Bueno, aquel fue uno de los peores momentos para mí. Claro. Luego de haber estado insistiendo en mi relación con Dios durante meses, volví a sentirme vencido. Me enviaron de regreso a mi antigua prisión, donde había experimentado muchos traumas. El juicio había comenzado y era un juicio amañado. Me pusieron en una celda de aislamiento y me quebranté de nuevo. Ya no acusaba a Dios como lo había hecho al principio. Ahora le decía, oh Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediera? ¿Por qué dejaste que me trajeran de vuelta a este lugar donde fui tan quebrantado? ¿Dónde estás? Porque Dios seguía guardando silencio. ¿Por qué estás tan callado? Me puse a llorar. Estaba llorando en mi celda de confinamiento en solitario en aquella fiera y traumática prisión de alta seguridad. Y lo que salió de mí mientras lloraba me sorprendió mucho. Me oí decir, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Wow. El pensamiento que me llegó justo después de pronunciar aquellas palabras fue como una revelación repentina. Un momento, esta es mi victoria. Esta es una victoria. No lo había planeado, pero aquella era una victoria, porque en aquel momento tan doloroso estaba saliendo de mí lo que realmente había en mi corazón. Es por eso que no quiero que mi historia trate solo de quebrantos, prisión y oscuridad. Luego, en una ocasión, mientras explicaba la dificultad que tuve con aquel silencio de Dios, alguien me dijo, Andrew, tal vez Dios te dio el regalo de mostrarte tu corazón. Dios sabía que lo lograría, pues yo no. Pienso lo que sucedió, lo que Dios me dio como regalo fue decirme, Andrew, tu amor ha sido probado. Ha pasado por el fuego y es verdadero, sincero y real. Antes también lo era, pero ahora ha pasado por el fuego y ahora es un amor comprobado. Algo así como los soldados que, aunque pueden entrenar durante años, solo cuando salen a luchar al campo de batalla adquieren una calidad diferente. Así que creo que esto es lo que Dios hace a menudo cuando nos prueba. Él nos permite pasar por dificultades, en cierto sentido, prueba lo que Él ya sabe y que nosotros no sabemos acerca de nosotros mismos. Que sí, hay un compromiso, hay una devoción, hay algo muy real y genuino en mí que abraza a Dios. Esto fue un gran regalo para mí, porque cuando hablo sobre este periodo del silencio de Dios, me doy cuenta que realmente puso a prueba mi intimidad con Él. Y que de esa prueba salí con un sentido de intimidad más profundo. Wow, Andrew. En una de tus declaraciones ante el Tribunal de Turquía dijiste que tenías el privilegio de sufrir por Cristo. ¿Cómo hiciste el cambio de Dios me ha abandonado? ¿Cómo puede ser que esto continúe? A he tenido el privilegio de sufrir por Cristo. Bueno, eso fue en mi tercera sesión de juicio. Me sentía muy frustrado por los ridículos cargos contra mí. Obviamente los jueces no estaban interesados en conocer la verdad y no permitieron que nuestros testigos declararan. Finalmente decidí, está bien, en esta sesión solo estoy aquí para presentar mi fe. Bueno, la había estado manifestando todo el tiempo y me dije, sea lo que sea de lo que me hayan acusado, la verdadera razón por la que estoy pasando por esto es por mi compromiso con Jesucristo. Así que mi declaración fueron aquellos versículos que había repetido y danzado todos los días de mi segundo año en prisión. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga. Dije estas cosas. Dichoso soy porque estoy en la cárcel. Dichoso soy porque me han separado de mi esposa e hijos. Sé que estoy sufriendo esto por Jesucristo y dichoso soy. Amén. Andrew,
has escrito sobre una carta que le escribiste a Noreen desde la prisión, donde básicamente reflexionabas sobre Jesús en el huerto de Getsemaní, y dices en la carta: quiero beber mi copa de sufrimiento hasta el fondo. Quiero beber hasta la última gota que Dios tiene para mí. Lo interesante y asombroso es que al día siguiente te liberan de la prisión y te someten a arresto domiciliario. ¿Qué piensas sobre esta coincidencia de tiempos? Que justo esa noche en que llegaste a un punto de entrega absoluta y dices: Señor, beberé todo lo que tengas en la copa del sufrimiento, al día siguiente te ponen en arresto domiciliario. Mira, el momento de la carta es la razón por la que es tan importante para mí. Porque acababa de terminar mi tercera sesión de juicio y me habían enviado de nuevo a prisión por otros 3 meses. Estábamos muy desanimados. En realidad, había habido un acuerdo para liberarme que se había desmoronado. Así que decidí que no sabía cuánto tiempo iba a estar en prisión. Había perdido mucho la esperanza. Estaba leyendo en Juan capítulo 18 y este versículo se me clavó en el corazón, donde Pedro le dice: no debes ir a la cruz. Y Jesús responde: ¿acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Es una pregunta retórica. La respuesta obvia es sí. Sin embargo, yo no quería beber la copa. Dije: oh Jesús, he estado bebiendo de esta copa a solas durante mucho tiempo. Por el tiempo que tenga que continuar, ayúdame. No quiero perderme ninguno de los planes que tienes para mí. Así que fue un momento de entrega. Por supuesto, también estaba luchando y pensaba: ¿y ahora cuánto tiempo más tengo que beber esta copa? Pero eso era lo que decía mi corazón. Ahora bien, lo que decía Andrew en Cristo era: no quiero perderme ninguno de los planes de Dios. Era lo que decía con la voluntad. Escribí aquella carta, se la di a los guardias a la mañana siguiente cuando pasaron lista para que se la enviaran a Noreen y luego esa tarde, de repente, me pusieron en arresto domiciliario. El arresto domiciliario también fue muy estresante. Hubo protestas y llamados para volver a encarcelarme y no sabíamos qué pasaría. Pero pensé: espera un momento. El tiempo en prisión acabó sin que yo hubiera sabido cuándo me iban a liberar. Así que esto que está pasando es completamente independiente de cuál será el resultado final. Y en ese momento me decía: esta es una prueba de que sí me había entregado a ti. Por eso es tan valiosa. Antes de irme de la prisión, pedí que me devolvieran la carta porque necesitaba guardarla como prueba y poder decir: sí, allí era donde estaba mi corazón un día antes de que me pusieran en arresto domiciliario y no tenía idea si algún día saldría de la cárcel. ¡Wow! ¡Qué historia tan maravillosa! Pastor Andrew Bronson, gracias por tu historia. Gracias por tu transparencia al compartir tanto las victorias como los días difíciles y de sufrimiento. Gracias por ser nuestro invitado esta semana en La Voz de los Mártires. Gracias a ti, Todd, y muchas bendiciones. Estimado oyente, usted ha estado escuchando el programa La Voz de los Mártires. Si acaba de unirse a nosotros, querrá visitar vom.org para escuchar toda la entrevista. Tuvimos al pastor Andrew la semana pasada, así que escuche las 2 partes de la conversación. También quiero animarle a estar aquí la próxima semana. Ore por los cristianos de todo el mundo que al día de hoy todavía están en prisión, al igual que Andrew Bronson estuvo en prisión, y regrese con nosotros la próxima semana, aquí mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.